Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre cómo ocurre el proceso de regulación de la respiración. Todos los eventos mecánicos que hemos hablado hasta ahora y los eventos físicos deben ser regulados y esta regulación es de dos tipos. Es una regulación nerviosa y química. Vamos a ver primero la regulación nerviosa de la respiración. Como todo sistema de control, el sistema respiratorio tiene diferentes componentes. En primer lugar, tenemos los sensores, que son básicamente los quimiorreceptores centrales y periféricos, así como los receptores pulmonares y otros receptores distribuidos a lo largo del cuerpo, que son aquellos que se encargan de sensar los cambios en tres parámetros fundamentales. En primer lugar, en la presión de CO2 en la sangre, en segundo lugar, en la presión de oxígeno en la sangre y en tercer lugar, en el pH sanguíneo. Una vez que ocurren cambios en estas tres variables y que son sensadas, se va a enviar la información hacia un control central. El control central está ubicado a nivel del piso del cuarto ventrículo y es allí donde ocurre la regulación nerviosa de la respiración. Allí se genera una señal que es transmitida hacia los efectores, que son básicamente los músculos respiratorios, para cambiar la ventilación. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la profundidad de la ventilación y la rapidez de la ventilación. Aquí observamos con más detalle lo que conversamos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos en primer lugar los sensores. Por acá tenemos los quimiorreceptores periféricos que se van a activar cuando hay una disminución en la presión de oxígeno a nivel de la sangre, un aumento en la presión de CO2 o un aumento en la concentración de hidrogeniones, lo cual se traduce en una disminución del pH. También tenemos por otra parte los quimiorreceptores centrales, que también son otro tipo de sensores que pueden enviar información hacia los sitios de control. Y por otra parte tenemos los receptores periféricos, como son por ejemplo los receptores de estiramiento, los receptores irritativos o los receptores J. Entonces todos estos van a enviar información hacia los centros respiratorios medulares. Los centros respiratorios medulares también reciben información de la corteza cerebral y de los centros respiratorios pontinos. De aquí se va a elaborar una respuesta que va a ser transmitida hacia los músculos de la respiración para que estos aumenten la frecuencia respiratoria o aumenten la profundidad de la ventilación. ¿Cuál es el principal estímulo de la respiración? En este gráfico podemos observar en el eje de las X presión de CO2 en milímetros de mercurio y en el eje de las Y tenemos ventilación alveolar o podemos decir ventilación pulmonar. Entonces, en la línea roja podemos observar que a medida que aumenta la presión de CO2, hay un aumento importante en la ventilación alveolar. Es decir, que el principal estímulo de la respiración o de la ventilación es el aumento en las presiones de CO2 en sangre. En verde podemos ver el pH. El pH es el segundo estímulo de la ventilación. Disminución del pH, un pH más ácido, lo que se traduce en un aumento en la concentración de hidrogeniones, es un estímulo secundario de la ventilación. Y el tercer estímulo sería la disminución en la presión arterial de oxígeno. La disminución en la presión arterial de oxígeno estimula la ventilación cuando ésta cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión de oxígeno arterial
es normalmente 100 milímetros de mercurio. Cuando cae por debajo de 60, entonces se asocia a estos dos estímulos el estímulo de la hipoxemia o disminución en la presión de oxígeno en sangre. La ventilación es un proceso automático, pero en ciertas ocasiones puede ocurrir un control voluntario de la respiración. Esto ocurre cuando la corteza cerebral envía información directa hacia los centros respiratorios ubicados en el piso del cuarto ventrículo. Por ejemplo, cuando una persona va a hablar, cuando una persona va a cantar, cuando va a tocar un instrumento, entonces hay un control voluntario de la respiración. Como lo mencioné, desde la corteza cerebral se van a originar mensajes que van a ir directamente hacia el centro medular para controlar la información que sale hacia los efectores o hacia los músculos respiratorios. A continuación vamos a ver la organización del centro respiratorio. La respiración normal, basal, fisiológica, está regulada por los centros respiratorios nerviosos que están situados en el encéfalo. Ellos recogen información que proviene del sistema respiratorio y de otras partes del organismo para dar lugar a una respuesta a través de los órganos efectores o también llamados músculos respiratorios, que van a determinar, como ya lo dijimos, la profundidad de la respiración y su frecuencia. A nivel central, la respiración está controlada por diversas zonas del tronco del encéfalo, que se conocen con el nombre de centro respiratorio. A nivel de la médula vamos a encontrar dos agrupaciones de neuronas. El grupo respiratorio dorsal, que está en la parte posterior, y el grupo respiratorio ventral, que está en la parte anterior. Recordemos que la inspiración es un proceso activo que requiere la contracción de los músculos inspiratorios. La señal para generar la contracción de los músculos de la inspiración, en particular el diafragma, proviene de neuronas que se encuentran en el grupo respiratorio dorsal, fundamentalmente. En el grupo respiratorio ventral también vamos a tener cierto grupo de neuronas que se activan durante la inspiración y también vamos a tener neuronas expiratorias. Ya nosotros sabemos que la expiración es un proceso pasivo. ¿Por qué razón existirán entonces neuronas expiratorias? Porque cuando se tiene que realizar una expiración forzada, por ejemplo, cuando una persona está haciendo ejercicio, se requiere la contracción de los músculos accesorios de la respiración. Y por eso se necesitan neuronas que activen este proceso de expiración forzada. En el puente vamos a tener dos estructuras o dos grupos de células, el centro apnéustico y el centro neumotáxico. El centro apnéustico se encuentra en la parte inferior del puente. Estimula al grupo respiratorio dorsal e induce una inspiración prolongada. En condiciones de respiración normal, este centro se encuentra inhibido por el centro neumotáxico que se encuentra por arriba de él. Y él es estimulado por el grupo respiratorio dorsal o también llamado centro inspiratorio bulbar. El origen del ritmo básico de la respiración se basa en la actividad alterna entre el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, que constituyen lo que se llama el generador central del ritmo respiratorio. En condiciones de respiración basal fisiológica normal, la actividad inspiratoria se genera automáticamente, produciendo la contracción del diafragma. Después, esta actividad se detiene, lo que ocasionará la relajación del diafragma,
tras los cuales volverán a descargar de nuevo. En esta situación, la actividad expiratoria está inhibida. Durante el ejercicio o ante un aumento en las necesidades que requieran mayor ventilación, se incrementará la actividad de las neuronas inspiratorias, provocando la contracción de los músculos inspiratorios accesorios, pero también activando a las neuronas expiratorias, que inducirá la contracción de la musculatura expiratoria accesoria. Para que ocurra una respiración normal, el tronco encefálico debe estar indemne. Si el tronco encefálico es seccionado por debajo de la protuberancia, pero por encima del bulbo raquídeo, la respiración continúa pero se vuelve irregular. Sin embargo, si la sección ocurre a nivel de la médula espinal, en las primeras porciones de la médula espinal, la respiración cesa y por tanto cesa la vida. Como ya lo mencionamos, el grupo respiratorio dorsal son un grupo de neuronas que se encuentran en la parte posterior del bulbo raquídeo y que son responsables de generar el ritmo básico de la respiración. Estas neuronas se caracterizan por presentar una rampa respiratoria y lo que se va a controlar de la rampa respiratoria es la velocidad de aumento de la rampa y el punto límite en que se corta la rampa. La señal nerviosa que se transmite al músculo inspiratorio principal, que es el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción, sino que es un estímulo que se va generando y tiene una evolución creciente o progresiva. Luego de unos 2 segundos que dura esta pendiente de la inspiración, aparece un punto de corte o de interrupción en el cual se inactiva la excitación del diafragma y comienza la parte expiratoria, la cual dura aproximadamente 3 segundos. Aquí ocurre el movimiento pasivo producido por la elasticidad del pulmón y de la caja torácica que buscan cada uno volver a su punto de reposo. La rampa ventilatoria se puede controlar aumentando la señal de la rampa de modo que durante la respiración forzada el número de estímulos se incremente y eso aumente la fuerza muscular y se incrementa rápidamente el volumen pulmonar. O también se puede controlar el punto limitante en el que súbitamente se corta el estímulo excitatorio de los músculos y eso básicamente controla la frecuencia de la expiración. En relación al grupo respiratorio ventral, sus funciones difieren del grupo respiratorio dorsal en los siguientes hechos. Las células o neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen inactivas durante la respiración normal. No participan en la generación de la rampa respiratoria y realmente se activa cuando se necesita un impulso respiratorio adicional. Recordemos que en este grupo respiratorio ventral vamos a tener neuronas inspiratorias y expiratorias. Es decir, en resumen, el grupo respiratorio ventral se activa cuando hay necesidad de una inspiración y una expiración forzada. El centro neumotáxico controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Las células o neuronas del centro neumotáxico desactivan la señal inspiratoria producida por las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Limita la duración de la inspiración estableciendo la profundidad y determinando la tasa de ventilación. Mientras más intensa sea la señal, más corta será la ventilación pulmonar. En la base del cuarto ventrículo, es decir, a nivel del bulbo, se encuentran neuronas sensibles a los cambios
de la presión de CO2 en el líquido cefalorraquídeo. Estas neuronas están en estrecha relación con los centros respiratorios. Estas neuronas reciben el nombre de quimiorreceptores centrales. Ahora bien, el estímulo directo de los quimiorreceptores centrales son las concentraciones elevadas de hidrogeniones. Sin embargo, los hidrogeniones que están en sangre no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero el CO2 sí lo puede hacer. Entonces, el CO2 que está en altas concentraciones en sangre atraviesa la barrera hematoencefálica por difusión simple y una vez que está dentro del espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, se combina con agua y en presencia de una enzima denominada anhidrasa carbónica va a generar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en hidrogeniones y bicarbonato y son estos hidrogeniones que se originan a partir del CO2 en sangre los que van a estimular directamente a los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos son agrupaciones de células tipo neurona que se encuentran ubicados a nivel del arco aórtico y en la bifurcación de la carótida. En el arco aórtico ellas reciben el nombre de cuerpos aórticos y en la bifurcación de la aorta reciben el nombre de cuerpos carotídeos. Como ya lo dijimos anteriormente, tanto los quimiorreceptores centrales como quimiorreceptores periféricos son mecanismos sensores que sensan cambios fundamentalmente en la presión de CO2, en el pH y en la presión de oxígeno. En el caso de los quimiorreceptores periféricos, esta información es trasladada o es llevada a el grupo respiratorio dorsal, en el caso de los cuerpos aórticos por el nervio vago y en el caso de los cuerpos carotídeos por el nervio glosofaríngeo. El principal estímulo de los quimiorreceptores periféricos es la disminución en la presión de oxígeno. El aumento en la presión de CO2 y la disminución del pH también son estimulantes de los quimiorreceptores periféricos, pero en un grado más leve. Los quimiorreceptores periféricos están formados por células glómicas tipo 1, que son las que van a sensar la disminución en la presión de oxígeno, y células glómicas tipo 2, que son células de sustento para las células glómicas tipo 1. Entonces, la disminución en la presión de oxígeno va a traer como consecuencia que se van a cerrar los canales de potasio. El mecanismo por el cual se sensa la disminución en la presión de oxígeno por parte de la célula glómica tipo 1 es desconocido. El canal de potasio se va a cerrar, va a aumentar la concentración de potasio intracelular y eso va a producir una despolarización de la membrana de la célula glómica tipo 1. Esa despolarización de la membrana de la célula glómica tipo 1 va a producir una apertura de canales de calcio y el calcio extracelular va a entrar dentro de la célula y ese aumento en la concentración de calcio intracelular va a promover la liberación de neurotransmisores tipo acetilcolina que va a estimular la vía aferente, en este caso del nervio glosofaríngeo, el cual va a transmitir esta información a las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Ambos quimiorreceptores pueden trabajar en conjunto ya que tienen estímulos principales diferentes. Por ejemplo, si hay un aumento predominante de la presión de CO2, eso va a estimular
a los quimiorreceptores centrales para aumentar la ventilación. Recordemos que la única manera de excretar el CO2 del organismo es a través de la ventilación. Si hay un aumento en la presión de CO2, hay un aumento en la ventilación para que el CO2 pueda ser expulsado durante la expiración. Ahora, en el caso de los quimiorreceptores periféricos, sabemos que el principal estímulo es la disminución en la presión de oxígeno. Entonces, cuando hay una disminución en la presión de oxígeno, se estimula el quimiorreceptor periférico. Sin embargo, el quimiorreceptor periférico tiene que analizar si esa disminución de la presión de oxígeno está asociado con un aumento en la presión de CO2. Si además de la disminución en la presión de oxígeno hay un aumento en la presión de CO2, entonces ese aumento en la presión de CO2 va a estimular concomitantemente a los quimiorreceptores centrales para aumentar la ventilación. Ahora, si la disminución en la presión de oxígeno no se asocia a un aumento en la presión de CO2, entonces el quimiorreceptor periférico tiene que analizar cuál es la presión arterial de oxígeno. ¿Es la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio? Sí, entonces, si es así, entonces aumenta igualmente la ventilación. Porque recordemos que la forma de que entre oxígeno del ambiente a la sangre, a los tejidos, es a través de la ventilación. Entonces, la disminución en la presión de oxígeno va a estimular al quimiorreceptor periférico, pero esa estimulación va a depender de si está asociado o no a un aumento en la presión de CO2. Está asociado a un aumento en la presión de CO2, ese aumento en la presión de CO2 activa los quimiorreceptores centrales para favorecer el aumento en la ventilación. No está asociado a un aumento en la presión de CO2, entonces vemos o el quimiorreceptor periférico analiza cuáles son los valores de la presión de oxígeno. ¿Está por debajo de 60? Sí, entonces aumenta la ventilación. ¿No está por debajo de 60? Entonces es posible que aumente la ventilación, pero no al mismo nivel como si estuviera la presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Por último, recordemos que además de los quimiorreceptores centrales y periféricos, los centros respiratorios reciben información de otros tipos de receptores pulmonares. A nivel pulmonar existen, por ejemplo, los receptores irritativos, que son capaces de captar, por ejemplo, cambios en la temperatura del aire, químicos en el aire o la presencia de partículas o polvo en el aire. La estimulación de estos receptores trae como consecuencia la generación de tos y la generación de broncoconstricción, que ya dijimos que eran mecanismos de defensa a nivel de la vía aérea. También a nivel de la vía aérea existen los receptores de estiramiento. Los receptores de estiramiento son capaces de detectar la inflación pulmonar. Cuando esta inflación llega a cierto nivel, entonces la inspiración termina. Ese reflejo se llama el reflejo de Hering-Breuer. También existen los llamados receptores J. Los receptores J están en las vías aéreas más distales y pueden sensar, por ejemplo, la presencia de líquido en el espacio intersticial, la presencia de químicos y la presencia de estiramiento de las vías aéreas. El efecto que esto trae es una disminución en el volumen corriente, o sea, una disminución en la ventilación pulmonar, broncoconstricción y la presencia de secreción mucosa. También tenemos receptores a nivel de la caja torácica, receptores musculares, receptores articulares, que son capaces de sensar cambios en la tensión muscular y en la posición de la pared torácica, y eso afecta la ventilación pulmonar. Entonces, todos estos receptores son capaces de enviar información hacia
los centros respiratorios a nivel del encéfalo para generar los efectos que se acaban de mencionar. Como mencionamos, el reflejo de Hering-Breuer se produce cuando hay una estimulación de los receptores de estiramiento que se encuentran ubicados en la porción muscular de la pared bronquial. Cuando hay una distensión excesiva de las paredes de los bronquios, eso estimula el nervio vago para que envíe información al grupo respiratorio dorsal para que ocurra una inactivación de la rampa respiratoria. Esta inactivación de la rampa respiratoria hace que se detenga la inspiración y el pulmón vuelva a su condición de reposo. Con esto damos por finalizado el tema de fisiología respiratoria. El libro recomendado de texto para este tema es el de Fisiología Respiratoria de John West. Muchas gracias.